Buenas, vamos a continuar con máximos y mínimos. Lo primero que vamos a ver es un poco de teoría acerca de máximos y mínimos. Fíjense que nosotros tenemos esta gráfica. En esta gráfica nosotros podemos encontrar, hacer el análisis de ciertos puntos donde la función es creciente o decreciente. Fíjense que si nosotros tomamos un punto de aquí, un punto A, tomamos un punto B de aquí. Si nosotros tomamos un punto A aquí, nuestra imagen sería f de A. Y si tomamos un punto B acá, tomamos un punto B de la función más acá, miren, tendríamos f de B. Tendríamos un punto de la imagen f de A y f de B. Pero ¿qué sucede? Que B es mayor que A en la recta numérica, o sea que B es mayor que A. Si B es mayor que A y la imagen, o sea, esto implica que la imagen de B, miren, sea mayor que la imagen de A. Si se da esto, que la imagen de B es mayor que la imagen de A, entonces en este intervalo, o sea, en estos dos puntos la imagen es creciente. La función es creciente. Porque nosotros estamos tomando, aquí es creciente. Estamos tomando dos puntos en esta parte. ¿Y qué sucede donde la función es decreciente? Si tomamos un punto, por ejemplo, A1 y acá otro punto B1, vemos sus imágenes. Por ejemplo, aquí está A1. Esta es la imagen f de A1. Y acá tenemos otro punto B1. Miren. Este es B1, la imagen B1. Aquí en este caso B1 es mayor que A1. Si esto implica que BA1 es mayor que F de B1, o sea, lo contrario, miren cómo sucede, o sea que la imagen de FA1 es mayor que F de B1, entonces aquí la imagen, la función es decreciente. La función decrece, miren. Aquí y aquí la función está decreciendo. Este punto y en este punto. Fíjense que nosotros sabemos que hasta ahora no hemos visto nada de derivadas, ¿no? Solamente hemos sacado puntos donde la función crece y acá dos puntos donde la función decrece. Nosotros sabemos que la derivada es una pendiente de la recta tangente, o sea que es una pendiente de una recta solo que toca en un punto. Si nosotros en cada uno de estos puntos dibujamos una recta tangente, nos damos cuenta que en estos casos, donde la función crece, la derivada, pues es positiva. Si vemos con respecto del eje X, es menor que 90 grados. Este es menor que 90 grados aquí. Con respecto al eje X se pasa a 90 grados. O sea que en este caso de aquí,
en donde la función es creciente, la derivada es positiva. Entonces la derivada aquí nos da una información importante, que cuando la derivada de una función es mayor que cero, la función es creciente. La función crece. Esta es una información importante que nos brinda la derivada. Y cuando la derivada es menor que cero, la función decrece. Fíjense que nos podemos dar cuenta que aquí las rectas tangentes a la curva, en esta parte donde la función decrece, pues las derivadas tienen pendiente negativa. Y aquí las pendientes son positivas, o sea, la derivada. La derivada en este punto son positivas y la derivada en estos puntos son negativas. Pero ¿qué sucede cuando la derivada es igual a cero? Miren, justo en este punto de aquí. Vámonos con otro color. Justo en este punto. Aquí. En este punto. Aquí. Justo donde es cero. Entonces aquí hay un punto donde la derivada, aquí este punto C, es un punto especial. También hay otro punto D. Son puntos especiales donde en realidad no hay pendiente. La pendiente se hace cero. Estos puntos pueden ser considerados como un máximo o como un mínimo de la función cuando a la derivada todos los valores de x que hacen que la derivada sea cero. Entonces son puntos donde prácticamente no existe pendiente, o sea que prácticamente en esos puntos la derivada tiene o bien puede ser un máximo o bien puede ser un mínimo. Pues intuitivamente nos podemos dar cuenta que si nosotros igualamos a la derivada cero nos va a dar todos estos valores de x, donde o bien puede ser un máximo la derivada o bien puede ser un mínimo, debido a que no hay pendiente. Y nosotros nos podemos dar cuenta, si evaluamos la derivada antes del máximo, o sea, antes de que sea un máximo, y la derivada es creciente, o sea, es positiva, y después es decreciente, la derivada, si evaluamos la derivada antes y después de un máximo, si pasa de decreciente a decreciente, pues tenemos un máximo. Y acá miren, si pasa de decreciente a creciente, pues haciendo un análisis de signos antes y después del punto crítico, porque se llaman punto crítico todos los valores que hacen cero las derivadas, si también se los llama. Entonces aquí en este caso tendríamos un mínimo. Nosotros podemos hablar de otro concepto importante que es un mínimo absoluto y un mínimo relativo. ¿Qué es un mínimo absoluto? Es un mínimo que realmente es un, un, un valor en el cual, por ejemplo, pongamos un ejemplo, pongamos la función, una función x al cuadrado, donde es una parábola, es x al cuadrado. Esta función x al cuadrado tiene un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el mínimo valor en el cual la función tiene la imagen en este punto y no hay otro valor mínimo a ese, o sea que es un mínimo absoluto en todo a lo largo de la función. También podríamos sacar un mínimo absoluto o relativo, los mínimos relativos dependiendo de intervalos. Por ejemplo, si yo tomo un intervalo desde este punto, digamos, aquí hasta aquí, yo encuentro aquí un punto máximo y un punto mínimo de la función en este intervalo. Fíjense, pero en este intervalo. Y este intervalo y acá depende del intervalo. Si yo lo agrando un poco más el intervalo, acá voy a encontrar un mínimo de esta función. Pero si yo abro los intervalos, o sea, sin intervalos, habrá un punto
hay funciones, como en el caso de x cuadrado, que tiene solamente un mínimo absoluto, o sea que a lo largo de toda la función, este es el número, la imagen que tiene menor valor. También puede haber un máximo absoluto, por ejemplo esta función de aquí, donde en toda la función este es el valor que alcanza la mayor imagen, o sea, un máximo absoluto, cuando se la abre totalmente sin intervalos. Yo puedo conseguir, digamos, este de aquí puede seguir siendo el máximo absoluto. Yo puedo abrir más y aquí hay puede ser este máximo relativo, miren, porque este de aquí alcanza el mayor valor de la imagen. Y este de aquí en este intervalo puede ser un máximo, pero un máximo relativo. Y aquí hay un mínimo, y dependiendo del intervalo que uno escoja. Hay otro concepto importante que nosotros debemos aprender en esta teoría, es acerca de la segunda derivada. ¿Qué nos da la segunda derivada? Por ejemplo, también nos da información la segunda derivada de una función. Nosotros tenemos la primera derivada, que si nosotros la igualamos a 0 nos da los puntos máximos y mínimos. En este caso, ¿qué puntos nos da? Nos da el punto C y el punto D. Pero ¿cómo saber si este punto es máximo y mínimo? La primera forma de saberlo es haciendo un análisis de signos, evaluando la derivada antes del punto máximo y después del punto máximo o mínimo, y ver si la función derivada es positiva y luego negativa, o sea, tenemos un punto máximo. Y si en este caso la derivada es negativa y luego positiva, tenemos un punto mínimo. Pero hay otra forma, con la segunda derivada. Con la segunda derivada nosotros evaluamos en la segunda derivada los puntos críticos, y si sale positivo, o sea, si la segunda derivada es mayor que 0, nosotros tenemos un mínimo. Es una forma de saberlo evaluando en la segunda derivada. Y si es menor que 0, tendríamos un máximo. Pero hay que saber también que hay un valor máximo y mínimo no solo cuando se iguala a 0, sino, por ejemplo, tenemos esta función, valor absoluto, y nosotros sabemos que no existe la derivada en el punto 0, 0. Fíjense que si nosotros igualamos a 0 la derivada, nosotros en esta función, caso particular, la derivada no va a existir en este punto. Pero sí existe un mínimo. O sea que la derivada, tanto son los valores que producen un 0, o sea, que son todos los valores de x que hacen 0, y también donde no existe la derivada. Y si aquí no existe la derivada, la forma de saber si es un máximo o un mínimo es con análisis de signos, ver si la función aquí decrece, miren, y acá crece, la función derivada me refiero, si la función derivada por el un lado es mayor que 0, en este caso, y la función derivada por el otro lado es menor que 0, tenemos un mínimo. Cuando los puntos no existen, o sea que hay varias formas de encontrar mínimos y máximos. Uno es todos los valores de x que hacen 0, y otro son todos los valores donde la función derivada no existe. O bien puede ser un máximo, o bien puede ser un mínimo. Bueno, esto ha sido un poco la teoría a continuación vamos a hacer algunos ejercicios donde nosotros encontremos máximos y mínimos de una función.